Aquellos que vinieron a arrestar a Jesús entendían que Jesús era una amenaza política a Roma y pues debían detenerlo antes de que la situación pues fuera escalando cada vez más. Lo que no lograban entender pues era lo radicalmente diferente que era Jesús en comparación pues con cualquier rebelde político que habían tenido hasta el momento. Otros rebeldes pues se levantaban en armas en contra de Roma y pues Roma sabía cómo lidiar con esos rebeldes, pues simplemente los matabas y ya, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer con alguien que se levanta contra ti en una forma pacífica? ¿Qué castigo hay para quien no ha hecho nada malo? O sea, no hay forma de juzgarlo, ¿no? Y es por eso que lo que vemos aquí en estos versículos que acabamos de leer es precisamente una manipulación de testimonios para poder incriminarlo y entonces ahora sí asesinarlo. Jesús sabía que se iba a enfrentar al mundo solo. Sus propios discípulos lo acaban de abandonar, como vimos la última vez. Y ahora el mundo entero pues toma la forma de Caifás, ¿no? El sumo sacerdote que pues había reunido a los demás sacerdotes, había reunido a los escribas, que básicamente eran los secretarios de ese entonces, pero más que un secretario también eran maestros de la ley, y junta a los ancianos, que pues otra vez son líderes del pueblo, ¿no? ¿Y para qué los está juntando? Para falsificar testimonios en contra de Jesús, a ver si encuentran algún testimonio falso que concuerde entre varios, para entonces ahora sí incriminarlo y matarlo. El versículo 58, si se dan cuenta, nos pone como un pequeño paréntesis Pedro, ¿no? Mateo nos pone un pequeño paréntesis diciéndonos que Pedro lo va siguiendo a Jesús, pero dice que lo va siguiendo de lejos para ver cómo acaba la situación. Y esta es una descripción perfecta, ¿no? De cómo muchos de nosotros a veces seguimos a Jesús. Lo seguimos de lejitos. Dice el teólogo Howard Watts que queremos, así como quería Pedro, ver a veces cómo acaba todo antes de comprometernos a realmente seguirlo de lleno. Por desgracia, pues esa estrategia significa que no podemos evitar más que acabar sentados con los que a final de cuentas lo están matando, en lugar de estar del lado pues, de Jesús. Como Jesús lo describió en Mateo 12:30, ¿no? El que no está a favor mío está contra mí, el que no recoge a mi lado se está desparramando. O estás de un lado o estás del otro, no hay un punto intermedio. O estás del lado de Jesús o estás del lado opuesto. ¿No? Entonces aquí la pregunta que quiera o no nos está haciendo muy sutil, muy sutilmente Mateo es, pues ¿de qué clase de seguidor eres? ¿Estás siguiendo a Jesús de cerca o estás siguiéndolo a la distancia? O eres el que toma su cruz, ¿no? Y lo sigue, tal como Jesús había dicho. Quien quiera seguirme, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. O somos el que lo sigue de lejos. Ya lleva la cruz él solo, él puede. No necesito yo llevarla también. Una vez que vemos que aquí entran el sumo sacerdote, los sacerdotes y todo el concilio comienzan a traer a testigos falsos para presentar cargos contra Jesús, pero no lograban incriminarlo hasta que presentaron a dos testigos. ¿Por qué son importantes estos dos testigos? Bueno, para empezar, porque la ley de Moisés decía que para condenar de muerte a alguien tenía que haber al menos dos testigos que coincidieran en su testimonio acerca de pues, el crimen o el pecado que hubiera hecho tal persona. Algo que no había sucedido, ahora sí que con los demás testigos falsos. Si recuerdan en el texto que leímos decía, ¿no? Que varios dieron su testimonio, pero pues no funcionaba, ¿no? Hasta que estos dos de repente dijeron la misma cosa. Muchos habían dado su testimonio, pero ninguno parecía concordar, hasta que por fin estos dos concordaron. ¿Y en qué concordaron ellos? Pues según ellos, Jesús había dicho que él iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reedificar. Entonces, ¿qué es lo que están señalando según estos testigos falsos? Pues que Jesús está amenazando con destruir el templo. Noten la importancia de lo que está sucediendo aquí. ¿Cuáles son los dos temas en los que se basa todo este debate? A ver si alguien lo notó. ¿En qué se basan? ¿Qué dos temas están aquí como principales para juzgar a Jesús? Porque estaban los hermanos, ¿no? Contra Dios. El tema religioso y el tema político. Pues sí, ese es el trasfondo completo, sí. Porque lo que está pasando ahí es que quieren hacer creer a A Caifás. Que quiere destruir algo de ahí, ¿verdad? O sea, va a ser algo. Sí, entonces, obviamente el problema, como bien dice Sandra, es político y religioso.
Hay que acordarnos que los que ahorita se están juntando para juzgar a Jesús es los líderes religiosos. No son los políticos, no es Roma todavía el que se está metiendo a juzgarlo. Son los líderes religiosos los que lo están juzgando. Y si lo están juzgando sobre, ahí va uno de los temas que mencionó esta Sandra, está amenazando con destruir algo, según ellos. ¿Qué es lo que quiere destruir según? El templo. ¿Cuál es la segunda cosa que está saliendo de tema aquí? Les doy una pista, tienen que ver con la identidad de Jesús. Que si es el Hijo de Dios o que si es el Cristo. Lo están cuestionando de esas dos cosas. Que si Él está amenazando por destruir el templo y que si Él está diciendo ser el Cristo o el Hijo de Dios. Si se dan cuenta, estos son los dos temas que salieron desde el momento en que Jesús entró a Jerusalén. Desde que fue la entrada triunfal hace ya varias semanas. Si se acuerdan, eso era el pleito que tenía muy seguido con estos líderes. Siempre tenía que ver con el templo y tenía que ver con su identidad de Él. Cuando leemos este debate debemos entender pues que la forma de ver el mundo, tanto de Caifás como la de Jesús, pues son totalmente distintas. Y por eso es que están chocando. Jesús ve el mundo de una forma y Caifás la está viendo de otra. Caifás sabía que Jesús estaba liderando un movimiento en el que se anunciaba el reino de Dios como algo que ya se estaba acercando. Había hecho algunos milagros, gente lo estaba siguiendo incluso de lejos. Ya hemos visto cómo había actuado con autoridad en el templo y esto es algo que pues le puede a Caifás o le molesta a Caifás, porque Caifás, ¿quién es? Él es el sumo sacerdote. Entonces, ¿él qué es en el templo? Él es la máxima autoridad. Y entró al templo y dijo, pásenle todos. Espérate tantito, yo soy aquí el mero mero, ¿no? Entonces, ¿por qué están tronando tus chicharrones y aquí solamente tronan los míos, ¿no? Es el problema que... Sí, ya lo van a destituir a Caifás, es de la amenaza que él siente. Como sacerdote, pues o sumo sacerdote, él era la máxima autoridad ahí. Al menos así se veía él. Caifás era quien había sido ungido para este oficio. Hay que acordarnos que a los sacerdotes los ungían con aceite para darles ese oficio. Y hay que recordar que la palabra hebrea Mesías o la palabra griega Cristo significa ungido. Entonces cuando Caifás le está preguntando, ¿es cierto que tú eres el Cristo o tú eres el ungido? Pues ¿qué está diciendo Caifás? A ver qué respondes, porque aquí el que ungieron fue a mí. Los seguidores de Jesús pues decían que Jesús era el ungido y no Caifás. Y entonces eso le está molestando a Caifás en todo esto. Caifás sabía por años, ¿no? Pues el pueblo de Israel había estado hablando, ¿no? De un hombre que iba a venir, este Mesías, este ungido, que iba a ser tanto rey y sumo sacerdote. Pero a Caifás no le importa tratar de entender si Jesús es este hombre prometido por las Escrituras. Lo que le importa a Caifás es mantener la paz con Roma. Y en este caso, pues disminuir, ¿no? El nivel de alborotadores en Jerusalén. Especialmente en esos días porque estaban en la fiesta del tiempo de Pascua. Por otro lado, Jesús estaba trayendo pues a la existencia un mundo alternativo. Recorría diferentes pueblos y ciudades predicando que Dios pues ya estaba haciendo algo nuevo entre ellos. Tan nuevo que iba, pues quiera o no, a eclipsar el templo mismo. Donde Jesús estaba la presencia de Dios. La gente que lo rodeaba no necesitaba ir hasta el templo, hasta Jerusalén, para llegar a la presencia de Dios. Lo tenían ahí, frente a ellos. Cuando Jesús llega al templo, acusa a los líderes religiosos de que pues han destruido el propósito para el que el templo estaba ahí. Y al entrar al templo, pues hay que acordarnos, ¿no? Él deja entrar a todas las personas que habían sido desechadas por los líderes religiosos y por la sociedad en general. Y Jesús está dándoles la entrada a todos ellos. Si se acuerdan, pues había mujeres, ciegos, o gente enferma, los niños o jóvenes, y Jesús está dejando entrar a todos estos grupos que pues habían hecho a un lado, ¿no? Alrededor de Jesús la gente sanaba, la gente encontraba felicidad, la gente era perdonada por sus pecados, encontraba el amor de Jesús, encontraban a Dios que supuestamente solo vivía en el templo o que solamente podían encontrar al leer la ley. En Jesús la gente no tenía que ir a buscar a Dios, Dios lo estaba viniendo a buscar a ellos. Y esto significa que el templo ya no tiene propósito de ser. ¿De qué te sirve un templo si Dios ya está allá afuera paseándose? ¿De qué sirve ir aquí a encontrarte con Dios si Dios está allá afuera? Está sanando gente, está perdonando pecados.
acaba de hacer nulo el templo. Y en esto están de acuerdo los dos testigos que acusan a Jesús frente al concilio. Pero el informe que dan sigue siendo falso. Ciertamente Jesús dijo que el templo sería destruido, pero él nunca dijo que él es el que lo iba a destruir. Y eso es lo que lo están acusando pues estos hombres, ¿no? Él dijo que lo iba a destruir y en 3 días lo reconstruye. No, él dijo que se iba a destruir, que alguien lo iba a destruir, pero él nunca dijo que él era el que lo iba a hacer. Ahora quiero que noten aquí algo importante, ¿no? Cuando Jesús dijo que el templo sería destruido en Mateo, fue en Mateo 24. ¿A quién le dijo que iba a ser destruido el templo? A los discípulos. Fue una conversación privada. Los discípulos le dicen desde el monte, si recuerdan, ve todo esto, ve la ciudad, ve el templo, y Jesús les dice, de verdad les digo que no va a quedar piedra sobre piedra de ese templo. Y ahí empieza, todo el discurso de Mateo 24, que tardamos un rato en ir describiendo, ¿no? Pero fue una conversación, en Mateo fue una conversación en privado. Hay un chismoso. ¿Quién podrá ser ese chismoso? El que les habrá contado. Judas. No sabemos, el texto no dice, ¿no? Pero obviamente en Mateo la idea que nos está presentando es, pues esta fue una conversación privada que tuvimos. ¿Quién fue el soplón? En Juan 2:19 sí hay una ocasión en donde Jesús sí dice públicamente, destruyan este templo y en 3 días yo lo levanto. Pero ahí no está diciendo yo lo voy a destruir, dice, destruyanlo ustedes y yo lo levanto en 3 días. Pero en ningún lugar dijo que él lo iba a destruir. Y cuando él habla de esa destrucción del templo y de la reconstrucción del templo, nos dice Juan que él se estaba refiriendo pues a su propio cuerpo. Entonces él estaba hablando de que se iba a levantar en 3 días, está hablando de su resurrección. Entonces, pues sí, otra vez como dice Chive, ahí hay un pequeño soplón aquí en la conversación. Aún así el punto era el mismo, ¿no? Jesús había estado advirtiendo que el templo en algún punto, ¿no? Pues representaba que ahí estaba la presencia de Dios, ahora representaba el pecado de Israel y de sus líderes que habían alejado a Israel de Dios. Entonces el templo ya no era necesario. Y aquí en este momento pues Jesús está cara a cara con el sumo sacerdote de ese templo, que es el líder principal. Caifás escucha el testimonio de estos 2 hombres y dice, pues de aquí soy, ¿no? Por fin escuchó lo que quería escuchar. Y entonces el juicio ahora puede proceder como él quería que procediera, para poder condenar a muerte a Jesús. Caifás sabía por la historia de las escrituras que, por ejemplo, el profeta Natán le había dicho a David que Dios decidiría quién iba a edificar el templo en el futuro. Si recuerdan esa historia, David era el que quería construir un templo para Dios, porque decía, pues ve el palacio que yo tengo y Dios, pues donde no tiene casa, ¿no? Hay que hacerle una. Y Dios manda al profeta Natán y le dice, no, tú tienes mucha sangre en las manos, alguien más de tu descendencia va a construir eso. En 2 Samuel 7, 12 y 13 dice esto: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. A ese descendiente no era Salomón, aunque ciertamente construyó el templo físico, pero el mismo Salomón admite que Dios no puede ser contenido en un templo pues que él edificó. Él mismo dice, Dios no puede habitar en un edificio hecho por manos de hombres. No, nosotros sabemos que ese descendiente era Jesús. ¿Cómo nos ha venido presentando Mateo a Jesús todo el evangelio? De hecho, la genealogía. Y este es el hijo de David. Él es el descendiente que viene a poner el templo que pues Dios quería, ¿no? Ahora, decir tal cosa de destruir el templo, pues obviamente para ellos es una blasfemia. El único que puede decir yo puedo construir un templo, destruirlo, pues es Dios, porque es su templo. Entonces, si Jesús realmente está diciendo que él lo puede destruir, pues para Caifás es blasfemia, porque está diciendo ser Dios. Y entonces el sumo sacerdote reta a Jesús a responder a sus acusadores, para ver si pues puede acusar a Jesús de blasfemia o no. Pero Jesús permanece callado, no contesta. Tal como describía Isaías 53:7, ¿no? Que nos dice que fue oprimido y afligido y no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores, permaneció mudo, no abrió su boca. Pásenle. Spoiler, también cuando lleguemos al juicio con Pilato, también se queda callado.
¿Por qué se rehúsa Jesús a responder? Porque su respuesta verdadera no va a ser escuchada como verdad ante esta gente. Ellos ya creyeron su propia versión de la verdad, ya la tienen en su cabeza, y no importa que aunque Jesús diga la verdad, ellos van a pensar que lo que él está diciendo es mentira. ¿Por qué? Pues mira, nosotros tenemos 2 testigos. ¿Tú cuántos traes? Pues ninguno, me agarraron en la noche, ¿no? Y en curva. Entonces, pues no traigo a nadie. Ah, bueno, pues ni modo, perdiste. 2 testigos ya, con esto te podemos condenar. Cuando Jesús se rehúsa a contestar, el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hace entonces? Lo pone bajo juramento. Le dice, te ordeno por el Dios viviente que contestes esto. Jesús, que había enseñado antes en Mateo que no juremos, aquí el sumo sacerdote lo pone bajo juramento a Jesús. Noten cómo el sumo sacerdote hace básicamente lo mismo que Satanás cuando Satanás tentó a Jesús en Mateo 4. Le reta a Jesús a que diga que es el Mesías, que diga que es el Hijo de Dios. Está haciendo la misma jugada que Satanás. Y Jesús le responde al sumo sacerdote de la misma forma que le respondió a Judas cuando estaban preguntando quién era el traidor. Le dice, tú lo has dicho. Ya no nos metemos en más problemas. Tú lo estás diciendo. No lo dije yo, lo dijiste tú. Pero no te voy a negar que esa es mi identidad, ¿no? Noten esas 2 cosas que Mateo sutilmente acaba de inyectar aquí. Caifás está actuando como adversario de Jesús. ¿Qué significa la palabra Satanás? Adversario. ¿Y por qué le responde Jesús a Caifás como Judas, el traidor? Porque Caifás, que es el sumo sacerdote de Dios, está juzgando a Dios mismo. Está traicionando a Dios. El sumo sacerdote está traicionando a Dios. Caifás es Satanás y Judas en una sola persona en esta descripción. Pero Jesús añade algo más en su respuesta. Jesús nuevamente se regresa a Daniel 7:13, que ya lo hemos ido viendo desde que estábamos por lo menos en Mateo 24. Es la cita que usó cuando él hablaba de la venida del Hijo del Hombre como señal de la destrucción del templo. ¿Qué es lo que esto nos indica? Que Jesús ve este enfrentamiento entre él y Caifás como el enfrentamiento entre el Hijo del Hombre y la 4ª bestia de Daniel 7, que era un monstruo que estaba haciendo la guerra contra el verdadero representante del pueblo de Dios. Noten esto, Caifás como sumo sacerdote se considera a sí mismo el representante del pueblo de Dios, pero al citar Daniel 7 Jesús se está identificando a sí mismo como ese verdadero representante y a Caifás lo está representando como la bestia, una identidad totalmente distinta. Creo que pueden imaginarse la ira, ¿no?, de Caifás aquí ardiendo por dentro poco a poco. No solamente él es el ungido y Jesús está diciendo que él es el ungido. No solamente él piensa que es el representante del pueblo, el Mesías o el Hijo del Hombre, sino que Jesús ya le dijo, no, tú eres la bestia en Daniel 7, tú no eres el Hijo del Hombre. Entonces, Caifás está por dentro como una tetera, ¿no?, y calentándose poco a poco, está por tronar de coraje. O en expresión mexicana, ya le estaba hirviendo el buche. Obviamente, Dios solamente iba a vindicar a uno de los dos en este enfrentamiento. Y Jesús sabe que Él es esa persona. Él es el Hijo del Hombre que vendría al cielo sobre las nubes, no Caifás. Jesús cita también aquí Salmo 110:1 para decir que Él será quien se siente a la diestra del poder, no Caifás. Entonces Jesús, quien es el único ser en todo el universo y fuera de Él que no puede blasfemar, aquí es identificado como el sumo sacerdote, como alguien que está blasfemando. Ya le dijo a Dios mismo, tú estás blasfemando contra Dios. El sumo sacerdote de Dios acaba de acusar a Dios de blasfemar contra Dios. Noten la ironía de esa situación. Pero nuestra ceguera religiosa a veces no nos permite ver a Dios por quien es, por estar tan enfocados a veces en los rituales, en los ritos, en rutinas. Y ese es el problema que tiene Caifás. Él está tan enfocado en la rutina y los rituales del templo que cuando Dios viene a visitarlos no se da cuenta que ahí lo tiene. Eres la persona que se supone que fue elegida como sumo sacerdote porque tú eres el que más sabe de Dios entre todo el pueblo, entre toda la nación, y no puedes ver que tienes a Dios parado frente a ti. Debemos de tener cuidado de no caer en el mismo hoyo que en este caso está cayendo Caifás, que a veces perdemos de cuenta quién es Dios por estar enfocados a veces en otras cosas en nuestras vidas. Caifás se rasga las ropas, ¿no? Es una forma de declarar
que estaba indignado por la situación. Se rasga las ropas y declara que no hay necesidad de más testigos. Todos acaban de escuchar que Jesús se acaba de declarar ser el Hijo de Dios. Con esto que acaba de suceder, Caifás puede acusar de blasfemia a Jesús frente a las multitudes judías para explicarles que Jesús es un impostor que está desviando a Israel. Y también puede acusar a Jesús frente a los romanos de ser un bandido rebelde que se está autodeclarando rey en oposición al César. Si se acuerdan, hace muchas predicaciones les había dicho que la frase Hijo de Dios era una frase que usaba el César para describirse a sí mismo. Entonces, con esto puede condenarlo frente a los judíos y puede presentar un caso ante los romanos para que ahora sí que los dos grupos se junten. Como decía Sandra, lo religioso y lo político se acaba de fusionar para matar a Jesús. Tal como lo describe Isaías 56, le empiezan a escupir, le empiezan a dar de puñetazos, lo están cacheteando. Y mientras hacen eso se burlan de él diciendo, adivina Cristo, ¿quién fue el que te golpeó? Noten que le dicen Cristo para hacerle burla. Acaban de admitir, sí, tú eres el ungido, pero en forma de carrilla. Jesús acaba de declararse el Mesías o el Cristo, el ungido, y ellos se burlan de él por decir que es ese Mesías que habían esperado tantos años. Y tristemente para ellos, sí lo era. Y lo están maltratando. Imagínate ser el sumo sacerdote de Dios escupiendo y golpeando al Dios de quien enseñas. Imagínenselo en el día del juicio. Caifás, ¿te acuerdas de mí? Qué bueno que nos vamos a ver. Eres tú. Hay varias cosas que podemos sacar de esta sección, obviamente, ¿no? Pero lo que quiero que reflexionen son dos cosas. Tanto lo poco que se mencionó de Pedro aquí, porque como dije, pues era casi un paréntesis básicamente ahí, pero también quiero que reflexionen en lo que está haciendo Caifás. Del lado de Pedro, Pedro era un seguidor de Jesús, pero en el momento crucial, ¿qué es lo que hizo? Lo abandonó y lo sigue, pero de lejos. A veces como cristianos nos parecemos a Pedro. Por más que Jesús le advirtió de la situación, hasta le dijo, me vas a negar 3 veces, que es lo que vamos a ver en la que sigue. Me vas a abandonar. ¿Y qué decía Pedro? No, yo nunca. Todos te van a abandonar, menos yo. Hasta casi me imagino tipo película, ¿no? El primero que sale corriendo entre todo el grupo. Pedro cae en cada una de las cosas que Jesús le advirtió que iba a hacer. Igualmente nosotros, una y otra vez se nos advierte que las cosas se pueden poner difíciles. Y en esta vida se ponen difíciles constantemente. Y debemos perseverar cuando esto suceda. Debemos velar y debemos orar. También se nos dice muy seguido que hay que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. O como lo pone Pablo en Romanos 12:11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sino que sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Sin embargo, hacemos lo opuesto, ¿no? Hacemos lo que Pedro. Las cosas se ponen difíciles y no perseveramos, nos rendimos. En lugar de velar y orar, hacemos lo que los discípulos, nos quedamos dormidos. En lugar de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, ¿qué decimos? No, pues Él ya tomó la cruz por mí para que yo no tenga que morir. Pues eso no fue lo que te pidió Él. En lugar de ser fervientes de espíritu para servir a Dios, estamos siendo flojos en lo que requiere diligencia, como amar al prójimo, como leer la Biblia, como orar, como perdonar, como ser hospitalario, como enseñar a otros de Dios, como ser buenos padres, como ser buenos hijos, como ser buenos amigos. Y la lista pues puede seguir. Pedro sigue a Jesús de lejos y muchos de nosotros también lo hacemos. Entonces es hora de despertar y empezar a seguirlo de cerca. Es hora de dejar la flojera atrás y comenzar a servir a Dios en todo lo que requiere pues nuestra diligencia. Esa es la primera reflexión, ¿no? La segunda, Caifás. Caifás no solo se supone que era un hombre de Dios, era el sumo sacerdote. Sin embargo, todo lo que está haciendo aquí es oponerse a Dios. Los israelitas fueron nombrados así por su antepasado Israel. ¿Alguien se acuerda por qué a Jacob se le cambia el nombre a Israel? Por luchar con Dios. El nombre de Israel significa el que pelea o el que lucha con Dios. Y eso es lo que Caifás está haciendo aquí mismo. Está peleando con Dios. Y eso es lo que, vemos en la historia de Israel en general. Siempre están peleándose con Dios en esa historia. Y a veces es lo que hacemos nosotros. Dios nos pide algo, no nos lo pide porque Él lo necesite. Dios no necesita nada de nosotros.
Nos lo pide porque quiere que nosotros aprendamos a vivir en armonía unos con otros. Pero ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces lo opuesto a lo que nos está pidiendo. Luchamos contra Dios. Primera de Pedro 2:9 nos dice que los cristianos somos sacerdotes. El problema es que a veces nos parecemos al sumo sacerdote Caifás. Ni siquiera nos parecemos a Pedro, que lo sigue de lejos. No, a veces nos parecemos más a Caifás. Nos oponemos completamente a Dios. Con esto no estoy diciendo sean como Pedro, porque tampoco Pedro estuvo bien en esta historia. Los dos estaban mal. Cuando sabemos que debemos hacer ciertas cosas como cristianos, pero no las hacemos, estamos peleando contra Dios. Cuando yo odio a mi enemigo en lugar de amarlo, cuando me niego a hacer tiempo para mantener mi relación con Dios, cuando soy grosero con mis padres, cuando soy grosero y provoco a ir a mis hijos, cuando soy violento con mi esposo o con mi esposa, cuando no le enseño a mis hijos a leer su Biblia y a orar, cuando no hago estas cosas con ellos en familia para que lo aprendan. Y otra vez la lista puede seguir, ¿no? Cuando no hacemos estas cosas y más, somos Caifás. La historia que se nos presenta no es para que digamos, no, Pedro se pasó, Caifás, no, Caifás todavía estaba más pasado que Pedro. Pues nosotros somos ellos dos, hacemos esas dos cosas constantemente. Cuando no hacemos esas cosas somos Caifás, estamos peleando con Dios cuando deberíamos estar buscando su presencia, cuando deberíamos estar acercando a otros a la presencia de Dios. La decisión que debemos tomar aquí, como digo, no está entre ser pues tal vez como Caifás que peleó con Dios, o ser como Pedro que aunque sea lo siguió de lejos. No debemos de ser como ninguno de ellos dos, porque los dos estaban mal. Pedro no estaba mejor que Caifás en la situación en la que está en esta parte de la historia. ¿Como quién debemos de ser? Como Jesús, que pase lo que pase no se echó para atrás de lo que enseñó y de la misión que tenía. Si vamos a llamarnos cristianos, debemos mantenernos fieles en lo que Él enseñó y en la misión que nosotros tenemos. Si somos cristianos, somos seguidores de Cristo. No somos seguidores de Pedro, no somos seguidores de Caifás o de Judas, ¿no? En las predicaciones pasadas. A quien tenemos que seguir, pues es a Cristo. Imitémoslo a Él, sigámoslo de cerca. No peleemos con Dios como Caifás, no seamos cobardes como Pedro, no seamos flojos en lo que requiere diligencia, como decía Pablo. Cuando estamos haciendo todas estas cosas, pues estamos en un error. Tenemos que empezar a seguir más de cerca a Jesús.